¿Es Jesús la ley hecha carne, o está pisando la ley? Episodio 2. ¿Guardó Jesús el Sabbat de manera perfecta, o pisó Jesús el Sabbat? Mateo 12, verso 1 dice lo siguiente: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Reflexión inicial. Este pasaje es usado con frecuencia para enseñar que Jesús permitió a sus discípulos violar el Sabbat por una necesidad. Pero veamos con cuidado, ¿qué estaban haciendo realmente? Y lo más importante, ¿estaba permitido según la ley del Eterno? ¿Qué hicieron? 1. Estaban caminando por los sembrados en Sabbat. 2. Arrancaron espigas con sus manos. 3. Frotaron y comieron el grano. Esto plantea dos violaciones importantes al Sabbat. 1. El viaje que hacían en el campo. La Torá ordena que en Sabbat no se debe salir del lugar donde uno habita. Ninguno salga de su lugar en el séptimo día. Éxodo 4 y 29. Y la halajá establece que no se puede caminar más de 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro, fuera del área habitada donde se inició el Sabbat. A esto se le llama Tehum Sabbat, también conocido como el viaje de Sabbat. El hecho de que los discípulos estuvieran caminando por los campos con hambre sugiere que ya habían salido del área permitida, violando el mandamiento de no viajar. 2. La recolección de espigas. ¿Está permitido? Los discípulos arrancaron espigas, lo que implica varias melajot, trabajos prohibidos en Sabbat. Kotzer, cosechar, arrancar la espiga. Dash, trillar, frotar el grano con la mano. Zoré, aventado o posiblemente separar la cáscara con el viento. Borer, seleccionar, elegir el grano útil para comer. Todas estas actividades están prohibidas incluso si alguien tiene hambre, a menos que haya un peligro real de vida, pikuach nefesh, lo cual no era el caso aquí. ¿Por qué los melajot, trabajos prohibidos en Sabbat, son tan importantes? Los 39 melajot, trabajos prohibidos en Sabbat, derivan de las labores realizadas para construir el Mishkan, tabernáculo, en el desierto. La Torá dice en Éxodo 35, verso 2, lo siguiente: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será santo para vosotros, día de completo reposo para Hashem. Cualquiera que haga trabajo, la palabra melajá, en él, morirá. Origen de los melajot en el Mishkan. Durante la construcción del Mishkan, los israelitas realizaban 39 actividades esenciales, como sembrar, cosechar, encender fuego, teñir, coser, etc. Hashem vinculó el Sabbat con la construcción del Mishkan para enseñar que así como interrumpieron estas labores para santificar el Sabbat en el desierto, también debemos abstenernos de ellas en nuestra vida cotidiana. La respuesta de Jesús. Jesús no reprendió a sus discípulos. Al contrario, defendió su acción diciendo que David comió el pan consagrado y que el Hijo del Hombre es Señor del Sabbat, Mateo 12, versos 3 hasta 8. Jesús estaba citando el caso de David, quien comió los panes de la proposición, 1 de Samuel 21, versos 1 hasta 6. Sin embargo, este ejemplo no es aplicable por las siguientes razones. David estaba en peligro de vida. En 1 de Samuel 21, David huye de Saúl, quien buscaba matarlo, 1 de Samuel 20, versos 30 hasta 33. Por eso, el sacerdote Ahimelech le dio los panes sagrados, aplicando el principio de pikuach nefesh, salvar una vida, que según la Torá, Levítico 18, verso 5, permite transgredir mandamientos, excepto en casos de idolatría, asesinato y relaciones prohibidas, para preservar la vida. Además, para poder comer el pan, los hombres tenían que cumplir con una condición. Texto de 1 de Samuel 21, versos 4 hasta 6. El sacerdote respondió a David: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, si los jóvenes se han mantenido al menos de mujeres. David respondió al sacerdote: Ciertamente las mujeres nos han sido vedadas. Así el sacerdote le dio el pan sagrado. Los discípulos de Jesús, en cambio, no corrían peligro alguno al recoger espigas, era una necesidad ordinaria, no una emergencia. No hubo violación del Sabbat en el caso de David. El incidente de David ocurrió en un día ordinario, 1 de Samuel 21, verso 1, pero la Torá solo prohíbe recolectar comida en Sabbat, Éxodo 34, verso 21. David no profanó el Sabbat, ya que su acción no ocurrió en ese día. Jesús, en cambio, defendió una transgresión directa del Sabbat, recoger espigas, utilizando un argumento no válido. Ningún profeta puede anular la Torá.
La Torá prohíbe explícitamente añadir o quitar mandamientos, Deuteronomio 4, verso 2, y 13, verso 1. Incluso si Jesús fuera el Señor del Sabbat, Mateo 12, verso 8, no podría invalidar la ley divina. El Sabbat es eterno, Éxodo 31, verso 16, y su observancia no depende de la autoridad personal. La defensa de Jesús contradice la halajá judía. En la tradición judía, salvar una vida, pikuach nefesh, justifica transgredir el Sabbat, pero los discípulos no estaban en esa situación. Jesús usó un ejemplo irrelevante, David, para defender una acción prohibida sin base halájica. El argumento de Jesús en Mateo 12, versos 3 hasta 8 no es válido porque David actuó bajo pikuach nefesh, peligro de muerte, mientras los discípulos no. David no violó el Sabbat, pues el incidente no ocurrió en ese día. Ninguna autoridad humana puede anular la Torá, ni siquiera un profeta. La Torá es clara, el Sabbat es perpetuo, y su santidad no puede ser relativizada por interpretaciones personales. Conclusión. Este pasaje muestra que Jesús no solo permitió romper un mandamiento, sino dos. Viajar en Sabbat, saliendo del límite permitido. Realizar actividades prohibidas, como cosechar y preparar alimentos. Y lo hizo sin justificación válida según la Torá, sino defendiendo una transgresión. Deuteronomio 27, verso 26 dice lo siguiente: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Pero según la ley de Dios, nadie tiene autoridad para cambiar sus mandamientos. Incluso alguien que haga señales, si enseña a desobedecer la Torá, es falso. Deuteronomio 13, versos 1 hasta 4 los dicen claramente: si se levanta en medio de ti profeta, y te dice, vamos en pos de otros dioses, no escucharás. Aunque Jesús dijera que no venía a abolir la ley, Mateo 5, verso 17, en la práctica no la cumplió como Dios la ordenó. No guardó el Sabbat según la Torá, sino según su propia interpretación. Esto es grave. Porque si alguien dice representar a Dios pero desobedece sus mandamientos, no puede ser enviado por él. Por eso, con respeto, pero con firmeza, afirmamos que Jesús no guardó el Sabbat según la ley del Eterno. Jesús no cumplió la ley, pero la pisó. En el próximo episodio hablaremos de otro tema importante. Si este tema te parece importante, compártelo, comenta con respeto, y no olvides suscribirte para seguir la serie. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto.